Hola, buenas. Somos Carles Violet Ramón y Cristina Aguilar Madrid, alumnos de la Universidad Miguel Hernández de Elche, y vamos a explicar un poco lo que es la estadística bayesiana. Pues en 1773, que me he puesto nerviosa. Venga, Lo arrancas. vamos. Que te equivoques da igual, la gente no se va a dar cuenta Ya. Hola, buenas. Somos Carles y Cristina Aguilar de la Universidad Miguel Hernández. Vamos a explicar un poco lo que es la estadística bayesiana. En 1763, 2 años después de la muerte de Thomas Bayes, se publicó su trabajo Ensayo sobre la resolución de un problema de la doctrina del azar. Ignorado por sus contemporáneos, tuvo poca influencia en el desarrollo temprano de la estadística. Sus conocimientos sirvieron casi 2 siglos después para grabar su nombre en el modelo de la interferencia bayesiana. Bien, este ensayo que ha comentado mi compañera se basaría en calcular la probabilidad de un hecho A dado un hecho B, que sería igual a la probabilidad de B intersectado A, que ahora explicaremos lo que es intersectado, entre la probabilidad de A, que también se puede escribir de la forma que tenemos aquí a la derecha. Bien, la intersección lo que se refiere es a si tenemos aquí un círculo A que representa la probabilidad A y aquí un círculo B, la intersección es lo que representa ambos, el conjunto que toca ambos círculos. Ahora tenemos tipos de inferencias clásicas y bayesianas. Aquí tenemos un pequeño resumen. Tenemos que empezar con una población, hacemos un muestreo de esa población, analizamos los datos, conseguimos una muestra, analizamos los datos, que es una inferencia, y cuando ya tenemos todos los datos analizados, es cuando tenemos que tomar decisiones. Bien. Además, son numerosas las aplicaciones que la estadística bayesiana se están realizando, por ejemplo, en el área financiera, en el área de la salud y en el campo ingenieril. Todos los métodos bayesianos se han generalizado particularmente porque es útil para la toma de decisiones. La utilidad de esos métodos consiste básicamente en el uso de situaciones de resolución de problemas en las que existe información limitada acerca de un gran número de variables o cuando la información proviene de diferentes fuentes. La metodología bayesiana consta de 3 pasos fundamentales. Primero, tenemos que construir un modelo de probabilidad que incluya algún tipo de conocimiento previo sobre los parámetros del modelo dado. Por ejemplo, si queremos analizar una galleta, conocemos algunas de sus características antes de hacer el modelo, como su forma. En segundo paso, tenemos que actualizar el conocimiento sobre los parámetros desconocidos de este modelo de probabilidad, de los datos observados. Cuando analizamos el modelo, por ejemplo, en este caso la galleta, nos planteamos nuevas preguntas. ¿Qué queremos responder? Es decir, nuevos datos. En tercer paso, tenemos que evaluar el ajuste del modelo a los datos y la sensibilidad de las conclusiones a cambio de los supuestos del modelo. Es decir, cuando ya tenemos todo el modelo creado, es cuando tenemos que analizar nuestras conclusiones. Bien, definiciones y teoremas básicos. La primera definición es la teorema de Thomas Bayes, o de la probabilidad condicionada, que se basaría en, como hemos dicho antes, la probabilidad de A dado un hecho B, que sería igual a la probabilidad de A intersectado B entre la probabilidad de B. Esto se puede calcular tanto para variables discretas, como por ejemplo el número de hijos de 50 familias, o para variables continuas, como la duración de la batería de 50 móviles. Aquí tenemos la probabilidad total. La probabilidad total que aparece a continuación está explicada de forma algebraica. Tenemos el sumatorio de A condicionado a B. Y tenemos que multiplicarlo por la probabilidad de B. A continuación vamos a explicar ejemplos más prácticos. Vale.
Aquí un ejemplo que tenemos es que en una fábrica de galletas se embalan en 4 cadenas de montaje. A1, A2, A3 y A4, ¿no? Cada A es una cadena. Entonces, el 35% de la producción total se embala en la cadena A1, el 20% en la cadena A2, el 21% en la A3 y... No, el 24% en A3 y el 21% en A4, equivocado. Entonces, los datos indican que no se embalan correctamente, un porcentaje pequeño de las cajas. Entonces, en A1 ese porcentaje es un 1%. En A2 el porcentaje de erróneos es un 3%. En A3 un 2,5% y en A4 un 2%. Entonces, vamos a tratar de calcular cuál es la probabilidad de que una caja elegida al azar de la producción total sea defectuosa. Vamos a definir D como defectuosa para poder hacer los cálculos. Vale, entonces la probabilidad defectuosa sería hacer 4 veces la probabilidad de que sea defectuosa condicionado a que sea de esa modelo, de esa caja, por la probabilidad de que sea de esa caja. Entonces, vemos que el cálculo empezaría haciendo, como teníamos anteriormente, de A1 la posición era un 35% del total, pues tenemos que hacer 0,35 por 1% de A1. Es decir, este 35% por este 1% de A1 para saber los cálculos. Que eso lo ponen poniendo un porcentaje 0,01 por 0,35. Luego lo mismo de A2, más lo mismo de A3, más lo mismo de A4, que es lo que significa el sumatorio. Y esto nos da una cantidad total de 0,0197. Es decir, tendríamos un 1,97% de erróneos en total. Bien, vamos a ver ahora el diseño de experimentos. Se tiene que para los sucesos A sub 1, A sub n, o sea, A sub 1, A sub 2 hasta sub n y b, la probabilidad de que un experimento A sub 1 condicionado a un hecho b es la probabilidad de ese hecho b condicionado al primer experimento, bueno, a cada experimento, por la probabilidad de cada experimento entre la probabilidad del evento b. Que bueno, es un poco complicado de entender así, pero lo que se trata de hacer es la probabilidad de que un experimento pueda salir bien o no. Entonces, Supongamos que aquí en el ejemplo, supongamos que descubrimos que una caja es defectuosa. Queremos calcular la probabilidad de que la caja proceda de A sub 1. Entonces, tenemos que coger la probabilidad de defectuoso de A sub 1, que es 0,01 por 0,35, y dividirlo por la probabilidad total de cajas defectuosas. Entonces, nos da 0,18, que es 18%, que es el porcentaje de cajas defectuosas de A sub 1. Aquí vamos a empezar con un ejemplo como un programa de televisión. A ver, supongamos que tenemos un juego de televisión en el que tienes que elegir entre 3 puertas, ¿vale? A, B o C. Detrás de todas las puertas hay una peineta o hay un coche, con igual probabilidad con los 3 casos. Por lo tanto, la probabilidad de ganar un coche en cada una de las puertas es 1 dividido entre 3, sin saber ninguna condición. Después de que hayas elegido una puerta, digamos que hemos elegido la puerta A, antes de mostrar lo que hay detrás de la puerta, el presentador abre otra puerta. Digamos que va a abrir la puerta B. Cuando abre la puerta B, descubrimos que hay una peineta. En este punto te ofrece la opción de cambiar la puerta A la puerta C. ¿Qué deberías hacer? A ver, intuitivamente parece que tú has elegido la puerta adecuada y que el presentador te quiere liar desde un punto de vista inocente. La probabilidad de encontrar el coche entre las 2 puertas quedaría 1 entre 2, pero eso es falso. Como vamos a ver
a continuación con los siguientes ejemplos. Porque, a ver, tenemos que asumir que el presentador va en nuestra contra, porque él cobra de la productora y quiere que perdamos. Entonces, deberíamos de calcular la probabilidad de todas las puertas que aparezca el coche cuando se abre B, que vamos a hacer a continuación. Finalmente, aplicando el teorema de Bayes, se tiene que probabilidad de A condicionado a B sería la probabilidad de B condicionado a por la probabilidad de A entre la probabilidad de B. Esto se calcularía con los datos que tenemos antes, un medio por un tercio entre un medio, esto da un tercio, es decir, un 33% daría la probabilidad de A condicionada a B. Y la probabilidad de C condicionada a B, por la misma fórmula, acabaría siendo 2 tercios, que sería un 66%. Bien. Por otro lado, dado que los sucesos son mutuamente excluyentes, es decir, si ocurre uno no ocurre el otro, por la ley de probabilidad total, sabemos que la probabilidad de B es igual a la probabilidad de B en función de A más la probabilidad de B en función de B más la probabilidad de B condicionada a C. Que esto es igual a un sexto más 0 más un tercio, como hemos tenido anteriormente, y es igual a un medio, es decir, el 50%. En el ejemplo anterior del concurso de televisión, vamos a decir que la mejor condición para abrir una puerta es la C. ¿Por qué? Porque aplicando el teorema de Bayes, nos hemos dado cuenta que tiene la probabilidad de 1, que es mayor a todas las probabilidades anteriores. Entonces, aquí explicado de forma algebraica, podríamos decir que el denominador de f respecto de y es independiente de x. Entonces, se puede escribir el teorema de la forma proporcional, que es la siguiente. Dependiendo x de y.